Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Ministro de Justicia solicita que el relator de la CIDH visite el país para evaluar el abuso de la libertad de expresión. El ministro se refirió al comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa, que recuerda la vigencia de la libertad de expresión como derechos constitucionales y exhorta a los periodistas y medios de información a ejercer estas libertades con responsabilidad. Obispos señalan que no se puede postergar la reforma judicial en el país y piden reconciliación. La Conferencia Episcopal Boliviana aseveró que no se puede postergar la reforma judicial en el país, que la misma, una vez ya reformada, es la única que puede garantizar el Estado de Derecho y la democracia. Eva Copa sentencia que nunca más con el MAS. Anuncia que tiene otros proyectos. Tengo claro el panorama, debo coordinar con el gobierno por mi municipio. Pero eso solo es un tema institucional, remarcó la alcaldesa del Alto. Con su nuevo estatuto, el MAS se garantiza el ingreso de al menos 21 millones de bolivianos al año. Según registros presentados ante el Tribunal Supremo Electoral, el partido oficialista tiene 991.092 militantes. Solo entre aportes de ministros, viceministros y legisladores nacionales recaudaría 1 millón de bolivianos por año. Mujer haitiana fallece en un alojamiento de La Paz debido a ingestión de medicamentos. Las investigaciones preliminares señalan que su fallecimiento se debió a la ingesta de medicamentos. Fotógrafo prometió convertirlas en modelos, pero las violó. Una de las víctimas denunció que abusaba de ella desde hace 3 años y que no lo denunciaba porque era extorsionada todo el tiempo. Amigos y amigas, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero Nairit Pacha. En los siguientes minutos les estaremos brindando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013... Y salen de Afganistán los últimos soldados estadounidenses, poniendo fin a la guerra más larga de Estados Unidos. El último en subir al avión de rescate C-17 de Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul ha sido el general de brigada, como así también el embajador. Ya no quedan soldados estadounidenses en Afganistán. El Pentágono ha confirmado que se ha completado la retirada total tras 20 años de guerra. El último avión C-17 de Estados Unidos abandonaba el aeropuerto de Kabul poco antes de la medianoche. En las horas previas, el grupo Estado Islámico reivindicó el lanzamiento de varios proyectiles que no dejaron víctimas. El portavoz del Pentágono explicaba que tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra un vehículo en Kabul hubo ataques con cohetes. La amenaza sigue siendo real, decía, sigue activa y en muchos casos sigue siendo específica. Nos lo estamos tomando muy en serio y lo haremos hasta el final. En las últimas 24 horas, Estados Unidos sacó de Afganistán a 1.200 personas, en total a 116.000. Unos 15.000 refugiados se encuentran en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, a la espera de ser reubicados en otros países. Poco antes del
fin oficial de la retirada, el general de brigada Jos Olsen reconocía una ralentización temporal de las operaciones el domingo. Estamos trayendo a los evacuados y nuevamente proporcionándoles refugio y cuidándolos, decía. En proporcionar una salida segura a los afganos, además de la ayuda humanitaria y el rechazo del terrorismo, se centra la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU con las abstenciones de Rusia y China. Francia impone a sus trabajadores de cara al público el controvertido pase sanitario. Todos aquellos trabajadores que tengan ese contacto con la población deberán portar su carnet de vacunación. Francia instauró este lunes la obligación para todos los trabajadores que estén en contacto con el público del controvertido pase sanitario, una medida que afecta a casi 2 millones de personas de los sectores del transporte, el comercio minorista, la restauración y la cultura. En concreto, esto significa que antes de que se le permita acceder al lugar de trabajo, el empleado en cuestión deberá presentar un certificado de vacunación o una prueba con resultado negativo. Estamos decididamente en contra, confirman desde los sindicatos. En primer lugar, porque tendrá consecuencias muy peligrosas para los empleados. Podrían quedarse sin salario y posiblemente sin trabajo. Así que estamos luchando para mostrar nuestra desaprobación con este sistema, y especialmente con los peligros que conlleva la aplicación del pase sanitario en estas empresas. Para otros, la solución habría pasado por dar más tiempo a las empresas antes de imponer el pase, que añade una restricción adicional a unos sectores que llevan más de 1 año y medio peleando por sobrevivir. No lo aceptamos, dice un cocinero de París. Es solo una gota más de este vaso. Todavía se nos pide otro esfuerzo más. De todos modos, desde el comienzo de la pandemia, hemos sido las víctimas de esta farsa. Los opositores al pase sanitario siguen haciéndose oír sábado tras sábado, aunque nada indica que estas imposiciones vayan a cambiar. Hasta la fecha, casi 43 millones de franceses han sido vacunados en su totalidad. El ritmo de las inyecciones se redujo considerablemente en agosto, lo que las autoridades achacan a las vacaciones de verano, esperando relanzar la campaña de vacunación con el fin de las mismas. Controversia por lo que Corea del Norte ha reactivado un reactor nuclear. Según la ONU, ha puesto en marcha uno de los principales instrumentos para la producción de plutonio. Nuevo desafío nuclear de Corea del Norte. Según la ONU, el país ha reiniciado el reactor de Yongbyon parado desde 2018 tras las conversaciones del líder Kim Jong-un con el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Con 5 megavatios de potencia, se trata de uno de los principales instrumentos del programa nuclear de Pyongyang. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palace 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
Continuamos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido la reunión de coordinación por parte de la alcaldía con las organizaciones sociales, donde el secretario de Gestión Institucional, Rudy Valladares, ha manifestado que se elabora consensuamente los vecinos el presupuesto del operativo anual 2022. La ciudad del Alto, 6 años que no ha sido atendida, 6 años que ha estado sin poder coordinar con su gobierno municipal. Estamos trabajando por sectores sociales, con nuestras juntas vecinales, nuestras juntas escolares, con sectores sociales, organizaciones sociales, sus POAs. Estamos socializando en esta primera etapa con la Federación de Juntas Vecinales para poder trabajar el POA 22. Posterior, a la par también estamos trabajando con nuestras juntas escolares, su POA 22 y los otros sectores que en la siguiente semana vamos a concluir. Tenemos hasta el 10 de septiembre para enviar el plan operativo anual de la gestión 2022. Es en ese sentido que estamos trabajando tiempo y materia, día y noche con los sectores. Queremos que sea un POA consensuado. En la anterior gestión han trabajado discriminando a sectores, han trabajado sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de la ciudad del Alto. No se ha coadyuvado y no se ha coordinado con los actores sociales. Estamos tratando de enmendar esa situación y hacer un POA en consenso, un POA que también va a tener reflejos de nuevas obras y obras que va a beneficiar a toda la ciudad del Alto. La alcaldía del Alto ha entregado motofumigadoras a las unidades educativas de los 14 distritos. Continuando con el plan, el director de Educación del municipio alteño, Ramiro Beltrán, ha manifestado que se da continuidad a la dotación de equipamiento de bioseguridad a los diferentes colegios. Recordemos que en principio se adquirió 108 motofumigadoras o termonebulizadores. Se adquirieron 108 para que estas fueran entregadas a las subalcaldías y ellas en coordinación con los padres de familia realizar la desinfección de las unidades educativas. Por decisión de la alcaldesa Eva Copa, ahora se compró mayor cantidad de estos equipos. En ese entendido vamos a entregar uno por infraestructura. Esto parte ya forma parte del stock que hemos comprado nosotros. El alcohol en gel, también hemos comprado, recordemos, la lavandina, los termómetros, y esto ya está completando los equipos e insumos de bioseguridad que estamos entregando a los niños y jóvenes. En total hemos invertido 4.336.000 bolivianos en la adquisición de 200 litros de alcohol en gel por cada unidad educativa, la lavandina, los termómetros y los termonebulizadores que serán entregados en los 14 distritos municipales sin distinción alguna, sin ver oficialismo, oposición, sin ver juntas, porque las juntas también están divididas. Esto beneficia a los niños y jóvenes de los 14 distritos de la urbe alteña. Son 320 que estamos adquiriendo nosotros, los termonebulizadores que están entregando a las infraestructuras de los 14 distritos. Continuamos en el ámbito de educación y 17.063 estudiantes con discapacidad se han beneficiado con textos entregados por el Ministerio de Educación. Esto con miras a lo que viene a ser la inclusión de este sector en el derecho a la educación. En total, 17.063 personas que son estudiantes con discapacidad, que ya las he señalado, han de recibir sus textos de aprendizaje. Acá tenemos el texto en braille para estudiantes con discapacidad visual. De la misma manera, para estudiantes, niñas y niños sordos, los gráficos tienen el contenido de la lengua de señas boliviana. También vamos a incorporar en los futuros textos de aprendizaje para el sistema regular. Entonces tenemos también los textos para discapacidad múltiple, para estudiantes con talento especial. En realidad son textos que van a coadyuvar para el aprendizaje de nuestros niños. Es una inversión adicional que hace el gobierno del Estado plurinacional, cuya inversión total es de 266.393 bolivianos, que van como un aporte para lograr la recuperación del derecho a la educación. Pero no solamente son los textos de aprendizaje, sino también son los
cuadros con el alfabeto de lengua de señas boliviana y los materiales de apoyo para que nadie quede rezagado. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana de la urbe alteña ha realizado una acción social en la madrugada de este pasado lunes, donde ha entregado desayuno a las personas de a pie, como así de bajos recursos y aquellas que están en situación de calle. Brindando un pequeño desayunito en el cual a nuestra gente alteña, que es muy madrugadora, a veces no tiene la oportunidad de llevarse un pequeño pan en el estómago, porque ellos realmente trabajan desde muy temprano. Es por eso que estamos brindando este pequeño desayunito, que consiste en una chocolateada con su pancito. Asimismo, se está repartiendo barbijos también por esta cuestión de la pandemia, y estamos también incentivando al cuidado de los mismos. No solamente estamos realizando esta obra social con un desayuno, sino también a través de todas las secretarías se está realizando la actividad del pintado de fachadas de algunos colegios, de las plazas principales, como también el arreglo de algunas jardineras que se encuentran en cada distrito, concientizando a que todas las personas podamos cuidarnos. El barbijo, la utilización del alcohol en gel es muy importante en esta situación. Todos los colegios deben tener las medidas de seguridad establecidas. Sobre el aforo también, sabemos que nuestros niños son el futuro de nuestra ciudad, de nuestra población, de nuestra nación. Es así que brindamos y exhortamos a que tengamos todos los cuidados correspondientes para la lucha contra este COVID. La concejal Vilma Lanoca, conjuntamente ejecutivos de COSEDAL, han coordinado para la atención gratuita de salud visual, esto que va a beneficiar al sector de los artesanos y artesanas de la ciudad del Alto. Esta campaña por la salud visual de los hermanos y hermanas artesanas, hemos hecho una alianza con la Federación Regional de Metal Mecánica del Alto y hemos recibido el apoyo también de los miembros del CONAMAC con el único fin de poder llegar con lentes al instante. Todo este trabajo involucra la medición, el diagnóstico y hasta irse con los lentes a casa para los niños, para las niñas, para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad,
todos los afiliados a esta federación. Esta campaña tendrá la duración de hoy y mañana, prácticamente los últimos días de este mes, y ellos prevén alcanzar a más de 100 personas en la atención. Sabemos que como personas dedicadas a metalmecánica constantemente lidian con el brillo en la soldadura y eso les va dañando, deteriorando la vista. Es por eso que hemos hecho esta campaña también a demanda de los hermanos y hermanas. Además, la misma se va a ampliar a otros sectores de la artesanía, así nos lo han pedido, y vamos a continuar tratando de alguna u otra forma de coadyuvar con los agentes de la ciudad de Lari. La alcaldía reactiva la unidad de recuperación de espacios públicos y fortalece la Guardia Municipal de Transporte. El secretario interino ha informado que se va a trabajar para la recuperación de espacios públicos y áreas verdes, como así también el despeje de las vías donde se encuentran los comerciantes y asentamientos ilegales. Se ha fortalecido lo que es la Guardia Municipal de Transporte, como así también la reactivación de la unidad de recuperación de espacios públicos y espacios verdes para incrementar mayor prevención en lo que es los operativos tanto de la alcaldía como también la coadyuvación de nuestra policía boliviana. La Guardia Municipal de Transporte va a realizar el trabajo de regulación de tráfico vehicular en lo que es toda la zona de la ceja del Alto para dar mayor fluidez, para la verificación también de que los peatones cumplan estas normas establecidas, porque sabemos que en la calzada es un peligro para nuestra sociedad. Es así, la recuperación de espacios públicos a través del patrullaje preventivo que va a realizar la alcaldía a través de una camioneta y 2 motocicletas en coordinación con la policía boliviana. No se está usurpando las funciones de nuestra institución, pero sí se está coadyuvando lo que es el patrullaje preventivo y la recuperación de estos espacios. Hemos visto la proliferación de gente indigente, como así también bebedores consuetudinarios, y la preocupación de nosotros, las escuelas de conducción que han estado invadiendo estos espacios. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Llegamos a la recta final. Gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo resto de jornada. Conmigo será en otra oportunidad. Permiso.
Ministro de Justicia solicita que el relator de la CIDH visite el país para evaluar el abuso de la libertad de expresión. El ministro se refirió al comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa, que recuerda la vigencia de la libertad de expresión como derechos constitucionales y exhorta a los periodistas y medios de información a ejercer estas libertades con responsabilidad. Obispos señalan que no se puede postergar la reforma judicial en el país y piden reconciliación. La Conferencia Episcopal Boliviana aseveró que no se puede postergar la reforma judicial en el país, que la misma, una vez ya reformada, es la única que puede garantizar el Estado de Derecho y la democracia. Eva Copa sentencia que nunca más con el MAS. Anuncia que tiene otros proyectos. Tengo claro el panorama, debo coordinar con el gobierno por mi municipio. Pero eso solo es un tema institucional, remarcó la alcaldesa del Alto. Con su nuevo estatuto, el MAS se garantiza el ingreso de al menos 21 millones de bolivianos al año. Según registros presentados ante el Tribunal Supremo Electoral, el partido oficialista tiene 991.092 militantes. Solo entre aportes de ministros, viceministros y legisladores nacionales recaudaría 1 millón de bolivianos por año. Mujer haitiana fallece en un alojamiento de La Paz debido a ingestión de medicamentos. Las investigaciones preliminares señalan que su fallecimiento se debió a la ingesta de medicamentos. Fotógrafo prometió convertirlas en modelos, pero las violó. Una de las víctimas denunció que abusaba de ella desde hace 3 años y que no lo denunciaba porque era extorsionada todo el tiempo. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.